Muy buenas noches para todos. Qué bueno verles desde acá. Un poco como comentaba Feli y en la oración también, si uno tiene que depender del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Señor. Hay tantas necesidades diferentes en este lugar y en esta hora, ni que hablar lo que pueden estar mirando por los canales por internet, que uno tiene que depender del Espíritu de Dios para que el Señor esté hablando a cada uno según lo que cada uno necesita. Y bueno, de Él dependemos, de Él dependemos. Si yo les digo esta frase, la búsqueda de Dios, ¿en qué piensan? Cuando yo digo la búsqueda de Dios, posiblemente cuando uno escucha la frase la búsqueda de Dios, si uno es lector de la Escritura, se le vienen a la cabeza algunos versículos, ¿no? Generalmente nos referimos a esa frase, la búsqueda de Dios, como la exhortación que hace la Escritura, la Biblia, a que nosotros busquemos a Dios, a que busquemos su presencia, a que busquemos su rostro. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llámenle entre tanto que está cercano. Dice también el salmista, busquen el rostro de Dios, buscad siempre su rostro. De mañana te buscaré. ¿Y cuántas veces los salmistas hablan de buscar a Dios? Y sin duda que hay una fuerte exhortación en la Escritura a que cada uno de nosotros busque la presencia de Dios. Pero hoy yo quiero pensar en esta frase del otro lado, de la otra cara, digamos, ¿no? Quiero pensar con ustedes en la búsqueda de Dios en relación a aquello que Dios mismo busca. Porque, ¿saben? La Biblia nos enseña que Dios busca. Dios ha buscado, Dios está buscando y Dios vendrá a buscar también. Buscará. Dios nos enseña a través de la Escritura, vamos a estar viendo que Él también busca. Claro, Él no busca igual que nosotros, ¿verdad? Busca de otra manera. Su búsqueda es distinta a la nuestra, como vamos a ver. Ahora vamos a definir un poquito de términos. Yo sé que todos ustedes saben lo que es buscar, pero se lo quiero nombrar según el diccionario de la Real Academia Española. Buscar tiene varias acepciones. Dice, buscar quiere decir hacer algo para hallar a alguien o algo. Por ejemplo, podemos decir, estoy buscando un libro, estoy buscando a una persona, ¿no? Eso es buscar. Dice también, buscar es hacer lo necesario para conseguir algo. Por ejemplo, estoy buscando trabajo, ¿no? No es que perdimos el trabajo y no sabemos dónde queda, sino que estamos buscando, estamos procurando trabajo. Buscar también es hacer lo necesario para que ocurra algo. Como cuando le decimos a alguien, tú te lo buscaste, ¿no? Hiciste determinadas cosas y pasó algo, ¿no? Y también buscar es ir por alguien a recogerlo para llevarlo a alguna parte. Fueron a buscarme a mi casa, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, los seres humanos, buscamos algo, muchas veces es porque hemos perdido algo. ¿Y quién no ha perdido las llaves de la casa, por ejemplo? Yo no, dice uno. ¿Quién no ha perdido la billetera, por lo menos por un rato, ¿no? Porque no tenés billetera, ya vas a tener. ¿Y quién no ha perdido el celular? Yo conozco a varios que han perdido el celular varias veces, ¿no? Pero bueno, cuando perdemos estas cosas, lo buscamos, ¿verdad? Y eso es una acepción de la palabra buscar. Pero los seres humanos solemos perder cosas, inclusive a veces se pierden personas y las autoridades, tienen que buscar a esa persona perdida. Pero en ese sentido podríamos afirmar con certeza que Dios no busca así a nada, ni a nadie, porque a Dios no se le pierde nada, ¿verdad? Ni nada se le perderá jamás de esa manera. Él conoce todas las cosas, Él está en todas partes, es omnipresente, es omnisapiente. Nada se puede ocultar de su presencia, es decir que Él no pierde nada como para buscarlo de esta manera. De todas maneras, vamos a ver que la Biblia habla de que Él está buscando algo que está perdido. Ahora,
De la misma manera, los seres humanos a veces decimos que buscamos algo, no porque lo hayamos perdido, sino en el sentido de que procuramos algo. Quiere decir que ponemos la actitud y el esfuerzo necesario para lograr alguna cosa. Y ahí podemos pensar, busco trabajo, busco un ascenso en mi trabajo, busco tener más tiempo para hacer determinadas cosas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que estamos procurando, estamos buscando algo que pretendemos alcanzar. Ahora, la Biblia sí dice que Dios procura algunas cosas. Él no es limitado como nosotros. De Él son todas las cosas, Él puede todas las cosas. Él es todopoderoso, Él es soberano. Pero igual, la Biblia dice que Él busca algunas cosas, que Él procura obtener algo, sobre todo en relación a nosotros. Busca algo en nosotros. Y esa es la búsqueda de Dios, y de ello queremos hablar hoy. Y en este sentido vamos a hablar de 4 tiempos verbales quizás, ¿no? Algo que Dios ha venido a buscar, algo que Dios busca hoy, algo que Dios ha buscado en el pasado y algo que vendrá a buscar en el futuro. Pero vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Allí tenemos una historia hermosa, como muchas muy conocidas de la Escritura, que es la historia de Jesús y Zaqueo. Ustedes saben que Zaqueo era publicano. ¿Qué quiere decir eso? Que era cobrador de impuestos. Era un israelita que había, traicionado a su patria y a los suyos por dinero. Cobraba impuestos para Roma, cobraba un poquito más, o bastante más podría ser, ¿no?, de lo que tenía que cobrar. Le daba a Roma lo que era de Roma, pero el resto se lo quedaba a él. Y era muy rico, pero claro, eran de las personas más menospreciadas y despreciadas de la sociedad. ¿Por qué? Porque traicionaban a los suyos, ¿no? Y sobre todo por la clase religiosa, ¿verdad?, que lo dejaban totalmente excluidos, ¿no? Porque eran pecadores, porque se equiparaba el nombre publicano a pecador, era hablar de lo mismo. Entonces Zaqueo, aunque era rico, era bastante despreciado en la sociedad donde vivía. Pero acá la Escritura nos dice que Zaqueo escuchó hablar de Jesús y supo que venía Jesús allí a Jericó. Y entonces, de alguna manera, por las cosas quizás que a él había escuchado, por la bondad que tenía Jesús, por las cosas que hacía Jesús, por las cosas que decía Jesús, él dijo, yo quiero verlo, yo quiero estar junto a él, yo quiero estar cerca de él. Y entonces, como dice que era petizo, me imagino ahí Zaqueo tratando de mirar ahí arriba de algunos hombros, y no lo dejaban, ¿no? Lo miraban así, capaz que algún codazo se llevó, ¿no? Y no podía ver a Jesús. Y entonces dice la Escritura que hizo algo que podía hacer un niño, pero casi nunca vemos hacer a un adulto, ¿no? Pero a él no le importó, dice el versículo 4, y corriendo delante, por donde iba a pasar Jesús, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué historia espectacular, ¿no? Me encanta la historia de Zaqueo. Este hombre se subió al árbol y estaba mirando a Jesús. Y él quizá pensaba que había pasado medio desapercibido, ¿no? Y que Jesús iba a pasar por allí y le iba a mirar la cabeza ahí mientras pasaba. Pero pasó algo sorprendente, ¿no? Y es que Jesús le mira
y le llama por su nombre. Zaqueo. Desciende a prisa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué sorpresa! ¿No? ¡Qué sorpresa para este hombre! Y solamente eso, saber que Jesús le conocía, saber que ese encuentro que él pensaba que él estaba tratando de estar cerca de Jesús y se dio cuenta de que Jesús quería estar con él. Y ese encuentro y ver a Jesús y estar con él ya fue suficiente para su corazón. Conocer a Jesús, su santidad, su compasión, su gracia, hizo que este hombre, pecador, traidor, rico de mala manera, abandonara por completo su vida vieja hasta ese momento. Se arrepintiera de todo lo que había hecho. Se arrepintiera de sus estafas, de sus defraudaciones, y decidiera cambiar de vida y decidiera que Jesús fuera su Señor, porque así le llamó, el que manda a partir de ahora. Y le recibió así en su casa y en su vida. Estamos ante un caso genuino de conversión total y radical. Algo que a aquellos fariseos hipócritas les rechinaba, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Ahora, entre paréntesis, pensaba, ¿no? Miren cómo muchos estaban cerca de Jesús, ¿no? Muchos estaban cerca de Jesús en aquel momento, pero Jesús dijo que la salvación vino a Zaqueo en esa noche, porque fue Zaqueo el que la recibió, ¿verdad? Uno puede estar cerca de Jesús, puede estar cerquita del Evangelio, cerca de la iglesia, pero no alcanza. Cerca, 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 pero te puedes ir al infierno por tus pecados, ¿no? Hay que estar dentro. Hay que dejar entrar a Jesús a tu vida, a tu corazón, a tu casa, como dejó entrar Zaqueo. Zaqueo le recibió a Jesús, ¿no? Y por eso la Escritura dice que tú, si no le has recibido todavía, dice, recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahora, Jesús declara que la salvación había llegado hasta esa casa. Zaqueo había recibido a Cristo y había sido salvo. Y él declara esta frase tan espectacular, tan especial, que vamos a tratar de hincarle el diente. Dice, porque el Hijo del Hombre, como Jesús se llamaba a sí mismo, Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a los perdidos. Es algo que Dios busca. Dios vino a buscar a los perdidos. ¿Por qué la Biblia llama perdidos a los hombres y a las mujeres, a los seres humanos? ¿Por qué nos llama perdidos? Bueno, perdido quiere decir que se ha salido de la ruta y no sabe cómo llegar a destino. Eso es un perdido. Y eso es exactamente lo que somos los seres humanos, perdidos. Hemos perdido la ruta, hemos salido de la ruta y no sabemos cómo llegar a destino. El ser humano está perdido porque está destituido de la presencia de Dios por su pecado. La Escritura nos lo cuenta en Génesis. Al principio no era así. Cuando el hombre fue creado, Adán y Eva, en aquel huerto de Edén, disfrutaban de la presencia de Dios, disfrutaban de estar con Él allí en el huerto. Pero después del pecado, de la desobediencia, cuando aparece la presencia de Dios, el hombre se esconde de Dios, ¿no? Y finalmente es destituido de aquel lugar y echado de la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, la humanidad está perdida, lejos de Dios e incapaz de encontrar el camino de regreso a Dios. Y es por eso que Dios mismo se hizo hombre en Jesucristo y nos vino a buscar, ¿no? Estábamos perdidos, no podíamos encontrar el camino para volver a la presencia de Dios. Y Dios mismo vino y nos vino a buscar. Él recorrió ese camino hasta nosotros para poder llevarnos de vuelta a la presencia de Dios. Pero para hacerlo tuvo que morir, como cantábamos hace un ratito, ¿no? Dice 1 de Pedro 3:18,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea que para llevarnos, Él tuvo que venir a buscarnos. Él recorrió ese camino de humillación hasta la cruz para llegar hasta nosotros y llevarnos al Padre. Podemos decir entonces que Jesús fue el protagonista de la mayor operación de rescate de todos los tiempos. Y gracias a Él, todo el que arrepentido cree en Jesucristo y en su obra salvadora en la cruz, es salvo. Ya no está más perdido. Es encontrado y es llevado a la presencia del Padre, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es el camino, el único camino que nos lleva al Padre. Así que podemos afirmar por la Escritura que si tú no le conoces, estás perdido. Pero también podemos afirmar por la Escritura que Dios te está buscando. Que Jesucristo vino a buscarte. Quizá como Zaqueo pensás que esto es un encuentro casual o que vos viniste hasta acá y estás escuchando este mensaje y te estás dando cuenta que en realidad Dios te trajo. Y Dios quiere que escuches su palabra. Es Dios, no eras vos. Y te llama por tu nombre. Y te dice, hoy quiero estar en tu vida. Él vino a llevarte de regreso al Padre. Arrepentimiento y fe. Eso es lo único que se necesita. Y de la misma manera, si eres un creyente que está extraviado, que ha perdido el camino, Dios te está buscando también. Porque dice en Lucas 15, la gran y conocida parábola de el pastor, que dice el Señor Jesús, se lo leo en otra versión, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios. Dios busca tanto a los perdidos, los que no conocen al Señor Jesús hasta ahora, Dios te está buscando. Pero si sos un creyente que está extraviado, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Como ese pastor que perdió una oveja y no va a descansar hasta que la encuentre. Jesús vino a buscar a los perdidos. Ese es el primer busca de Dios. La búsqueda de Dios. Ahora, vamos hasta Juan capítulo 4. Y allí nos vamos a encontrar otro encuentro, entre comillas, casual, de Jesús con una persona. Ustedes saben que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Los discípulos habían ido a buscar comida a la ciudad. Estaban en Samaria, una tierra que tenía un pueblo que era despreciado por los judíos, porque era un pueblo mestizo. Eran israelitas, pero estaban mezclados con otras razas. Y, bueno, no se llevaban. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, dice la Escritura. Y cuando la mujer se encontró con Jesús, imagínense esta escena, ¿no? El pozo, donde se sacaba agua, Jesús sentado, esperando a los discípulos, y la mujer viene a la peor hora del día, la hora del mediodía, cuando nadie iba a sacar agua, ¿no? Por el rayo del sol. Pero esta mujer, que no se quería encontrar con nadie, va a buscar agua al pozo. Y se encuentra con Jesús, un judío. Pienso que el ambiente se cortaba con tijera hasta que Jesús habló, ¿no? Y Jesús rompe con todas las barreras de sexo, de raza, de religión, de prestigio, de educación. Rompe con todas las barreras y le habla. Un hombre hablando a una mujer en aquella época.
un judío hablando de una samaritana, un ilustre maestro tan conocido hablando de una desconocida, el santo hablando con una pecadora. Y Jesús va llevando la conversación, no la podemos leer toda porque sería muy extensa, ¿no? Ustedes la pueden leer después. Y va llevando la conversación y le pide agua, y la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Y la mujer trataba de marcar esa diferencia, y Jesús rompe con todas las barreras. Y en un momento dice, bueno, está bien, llama a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tu marido. Opa, ¿qué pasó acá? ¿No? Y era así, ¿verdad? Y entonces la mujer dice, bueno, me parece que eres profeta. Y dice el versículo 20, versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, le dice la mujer, adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta conversación termina con la conversión de esta mujer, ¿no? Jesús le declara que él era el Mesías que hablaba con ella, y bueno, ustedes saben después la historia, pero yo quería centrarme en esta conversación, en esta frase, en esto que le dijo Jesús a la mujer, ¿no? Decíamos que los samaritanos eran israelitas mestizos, ¿no? Despreciados por los israelitas, por los judíos como impuros, ¿no? Ellos no podían adorar en Jerusalén, en el templo, donde decía la ley que había que adorar, que era el centro de la adoración del pueblo de Dios, porque no eran bienvenidos. Entonces, ellos habían creado otra forma de adoración y adoraban en ese monte. Y cuando ella le marca esa diferencia, nuestros padres nos dicen esto, ustedes dicen tal cosa. Jesús no le sigue el apunte en la diferencia, sino que le revela algo asombroso. Le dice, mira, primero que nada, la salvación viene de los judíos. Bueno, por supuesto, allí estaba el Salvador y era judío. La salvación viene de los judíos. Y Jesús le dice, mira, no importa el lugar no va a importar más. Él estaba trayendo algo distinto al mundo. No era una religión local, una religión nacionalista, sino una relación verdadera con Dios, que no importaba el espacio ni la raza del que adoraba. Y allí le dice, el Padre busca adoradores verdaderos, que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es una búsqueda de Dios. Verdaderos adoradores. ¿Saben? Adorar quiere decir inclinarse, postrarse, reverenciar. Adorar es dar honor y reverencia a Dios. Este pasaje nos hace entender que hay verdaderos adoradores y falsos adoradores, ¿no? Porque si hay verdaderos también es porque hay falsos, ¿no? Ahora, lo que el Padre está buscando es que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Dios es el creador, es el supremo, es majestuoso, es glorioso, es maravilloso. No es posible describir con palabras la persona de Dios. Él es digno de toda la adoración de absolutamente todas sus criaturas. Él es digno. Que todo el universo le adore es lo justo y es lo adecuado, porque Él es Dios. Nadie merece la adoración sino solamente Dios.
Pero hay algo que ha ocurrido en este mundo. Ha ocurrido una rebelión en contra de su majestad. Y vemos ahora que parte de la creación no adora a Dios. Y esta rebelión ocupa gran parte de las páginas de las Escrituras. Comenzó con el diablo, con el adversario, con Satanás. Le siguieron una gran porción de ángeles. Pero después continuó con la desobediencia del hombre y la rebelión hacia Dios. Y hoy vemos que muchos seres entonces no adoran a Dios. A los seres angelicales que no adoran a Dios les llamamos demonios, la Escritura les llama así. Pero también muchos hombres y mujeres no le adoran. Y otros le adoran falsamente. Ahora, ¿qué es adorar falsamente? No adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Vamos a pensar en espíritu. Saben, el espíritu es parte del ser humano, ¿no? La Escritura nos habla que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es aquello que nos permite relacionarnos con Dios. Lo que estaba diciendo acá el Señor es que la adoración verdadera tiene que venir de lo más profundo del ser. Es un acto interior y no necesariamente exterior. No es un acto externo. No puede ser que uno adore para quedar bien con alguna otra persona. No puede ser de labios, sino que tiene que ser de corazón. Dice Mateo 15:8, como decía Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso no era lo que quería Dios, que fuera una adoración de labios y no de corazón. La adoración debe partir de un corazón que se acerca a Él con fe, no como Caín, que le adoró, pero nos dice la Escritura que fue un acto religioso sin fe y no agradó a Dios. Debe ser una adoración con un corazón contrito y humillado, no orgulloso, no arrogante, no soberbio. Debe ser desde la sinceridad, sin hipocresía, sin doblez. Saben, en una parte de la historia de su pueblo, Dios estaba hastiado de la adoración de su pueblo, de sus rituales, de sus sacrificios, porque lo hacían como algo totalmente ceremonial. Y lo que Dios quería era que sus corazones le amaran, que le buscaran, que fueran santos y sin mancha, que vivieran en justicia. Y eso era verdadera adoración. Y eso es adorar a Dios en espíritu, desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero también dice en verdad. Debía ser según la verdad. ¿Saben? No se puede adorar a Dios a mi manera. Allí era un palito para los samaritanos, ¿no? Porque ellos estaban adorando a Dios como, bueno, a su manera, como Dios nos había dicho. Pero es un palito para todos nosotros también, ¿no? Si vos decís que adorás a Dios a tu manera, no le adorás según verdad. Y Dios, el Padre, busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios se ha revelado en la Escritura. Y Él dice cómo es necesario adorarle, cómo tenemos que adorarle. No es un invento humano, no es de acuerdo a mi sabiduría, es de acuerdo a lo que Dios enseña. Y así le debo adorar. Los samaritanos habían creado su propio culto, no era según la verdad de Dios. Hubo en la historia de la Biblia dos hijos de Aarón que quisieron adorar a Dios, prendieron un fuego extraño y les fue muy mal por hacer algo que Dios no les pedía. Debe ser en verdad, según su verdad. Nuestra adoración no es según nuestra sabiduría, no es según lo que a mí me parece, no es según lo que a mí me han contado. Debemos adorar a Dios según lo que Él enseña en su palabra, en verdad. Entonces debe ser en espíritu, desde lo más profundo de nuestro interior, y en verdad, según su verdad revelada en la Escritura y no mis pensamientos. Ahora, ¿vieron que dice Dios busca que le adoren? Y está conjugado en presente. Esto es algo que el Padre busca. Todavía busca, hoy busca adoradores así. Te pregunto, ¿eres tú uno de esos adoradores? ¿Adoras al Padre en espíritu? ¿Adoras al Padre en verdad según su palabra?
esto es algo que Dios todavía busca. Pero vamos a otra búsqueda de Dios. Ezequiel capítulo 22. Dios está buscando a los perdidos. Dios está buscando verdaderos adoradores. Pero también Dios busca otra cosa, dice acá Ezequiel 22. ¿Saben? En Ezequiel 22, el profeta primero habla de la situación espiritual del pueblo de Judá. Y era tremenda, desoladora, un desastre como estaban viviendo. Totalmente apartados de Dios. No solamente denuncia a los gobernantes, estaban haciendo cualquier cosa, denuncia a los sacerdotes, estaba haciendo cualquier cosa, denuncia a los profetas, que profetizaban cosas que Dios no decía, y denuncia al pueblo también. Y era una situación realmente triste, la del pueblo de Dios en esta época. Y dice así el versículo 29 del capítulo 22. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Miren lo que dice el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tremendo esta palabra, ¿no? Dios miró la situación espiritual del pueblo y era un desastre, todo un desastre, ¿no? Pero dice acá, busqué a una persona que viviera en justicia. Dice acá que hiciese vallado. Hay otra versión que dice que reconstruyera la muralla de justicia que resguarda el país. Alguien que viva en justicia, alguien que viva según mi palabra, alguien que viva en santidad. ¿Para qué? Para que se pusiese en la brecha delante de mí, ¿no? Para que yo no los tuviera que destruir. Dios buscaba a alguien que se pusiera entre el juicio y el pueblo. Y dijera, no, Dios, no lo hagas. Perdonalos, tené misericordia de ellos, ¿no? Y dice acá, no había nadie. ¿Saben? Esto ya había ocurrido una vez. En el Salmo 106, yo se los leo, dice en el versículo 23, antes dice, se postraron, hablando del pueblo de Israel, se postraron ante una imagen de fundición, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Eso está contado en Éxodo 32, si ustedes después quieren leerlo, ¿no? Cuando Moisés se fue a la presencia de Dios, el pueblo se entregó a la adoración de ídolos. Se hicieron un becerro de fundición y se postraron, hicieron, bueno, muchos desastres ahí, ¿no? Y Dios dice, bueno, Moisés, correte un poco, ¿no? Voy a destruirlos. Y de vos voy a sacar un pueblo nuevo y vos, lo vas a guiar. Y Moisés se postró delante de Dios y dijo, no, Dios, no lo hagas. ¿Qué van a decir otros pueblos? Ten misericordia, pensá. Y de alguna manera Dios cambia ese juicio que tenía pensado y le había hablado a Moisés. Y dice, bueno, no lo voy a hacer. Moisés se había puesto en la brecha entre el pueblo pecador y el juicio justo que venía. Porque el juicio era justo, ¿eh? Y se puso en la brecha. Ahora, en este momento no había nadie para hacer eso. No hubo nadie. Alguien con una vida en justicia, en santidad, que amara a Dios, que le honrara y que tuviese compasión de los impíos e intercediese por su salvación. ¿Saben? Es importante reflexionar en esto. Yo pensaba también, me acordaba de aquella ocasión que
que nos cuenta el libro de Daniel. Daniel fue una persona que, bueno, siempre siguió a Dios, ¿no? Y estuvo donde tenía que estar. Y dice en el libro de Daniel que en un momento cuando muere el rey Nabucodonosor y viene su hijo Belsasar, y Belsasar hacía cualquier cosa, era un libertino, hizo una fiesta de no se sabe cuántos días, y ahí estaban bebiendo y haciendo esto y aquello, y de pronto toman los vasos que habían sido del templo de Dios y se empiezan a tomar ahí también y a compartir, y de pronto aparece una mano sin brazo y escribe unas letras en la pared. Y este hombre Belsasar quedó blanco, ¿no? Se le fue todo lo que había tomado y quedó ahí. ¿Sí? Y esto temblaba, dice, de miedo por lo que había pasado. Y buscaron a los sabios y buscaron ahí a los astrólogos y todo lo que tenían en la vuelta para ver quién podía descifrar esa escritura en la pared, y nadie podía. Nadie sabía qué significaba aquello. Pero dice en Daniel 5:11 que apareció la reina y le dijo: en tu reino hay un hombre. Hay un hombre. Hay un hombre distinto. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Y finalmente dice, Daniel fue traído delante del rey y le interpretó la escritura, que de paso se ha dicho no era nada bueno para él, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? En el peor momento alguien recordó, acá hay un hombre diferente, un hombre que realmente conoce a Dios y camina con Él, y fue llamado a actuar. ¿Saben, queridos? Nuestro mundo se pierde, nuestra sociedad se desmorona. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de eso, hay que prender la televisión y ver el informativo nomás, ¿no? Y el juicio que está determinado va a llegar sobre este mundo. Pero Dios tiene a alguien en la brecha hoy, ¿no? Y es su pueblo, es su iglesia. La iglesia, nosotros los creyentes, estamos llamados a vivir en su justicia, a vivir en santidad. Pero no para aislarlos y ponernos en una burbuja, sino para ponernos en la brecha y decirle: Dios, yo voy a compartir tu palabra, tu evangelio con ellos, para que el juicio no llegue, para que ellos puedan escapar de ese juicio, de esa ira venidera, para que puedan salvarse, para que puedan tener el perdón. Vos y yo, hermano, hermana, somos los que tenemos que estar en la brecha. Podemos decir, así como Dios buscó en este tiempo y no lo halló, bueno, Dios mira a su iglesia y qué bueno sería que dijera, acá hay quien está en la brecha. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Somos llamados a vivir sin mancha en medio de esta generación corrupta, ¿no? Y así pararnos en la brecha y que Dios nos use para salvar a algunos, ¿no? Que el Señor lo pueda hacer a través nuestro. Porque, ¿saben? Un día la iglesia no va a estar más en la brecha y el juicio va a venir, ¿no? Pero ahora que estamos acá, la luz tiene que brillar y la sal tiene que salar, ¿no? Si la sal no sala, no sirve para nada, ¿eh? Nosotros somos llamados a vivir y ser sal y luz. Y en último lugar, rápidamente quiero mencionarles algo que Dios va a venir a buscar en el futuro. Estoy seguro que ya saben qué es, ¿no? Juan 14, 2, 3 dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa preciosa del Señor Jesús. ¿Qué dice esta promesa? Voy a venir a buscarte. Le dice a la iglesia el Señor Jesús, voy a venir a buscarte. Él
estamos pensando en lo que Dios está buscando. Él va a venir a buscar a su iglesia en el futuro. ¿Cuánto futuro? No sabemos. Lo que sí sabemos es que podría ser hoy. ¿Y estás listo? ¿Estás preparado? Tenemos esta gloriosa esperanza aquellos que hemos creído. El Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Después se va a desatar el juicio, la ira, cosas terribles que van a pasar que también nos cuenta la Escritura. Pero qué bueno saber que estamos acá y que tenemos algo para hacer, ¿no? Y que el Señor Jesús dijo, voy a venir a buscarte. Así que repasando, la búsqueda de Dios. El Señor vino a buscar a los perdidos. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Si hoy estás aquí, estás escuchando esto, y estás perdido, estás perdida, no le conoces aún, Cristo te llama por tu nombre y te quiere salvar. Murió en la cruz por ti, para perdonar tus pecados. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, desde el corazón y según su palabra, su revelación. ¿Eres uno de ellos? El Señor buscó en el pasado a alguien que se parara en la brecha y no lo encontró, pero hoy tiene a la iglesia. Somos llamados a pararnos en la brecha, a favor de los injustos, pero con misericordia para extender su gracia a ellos. Y el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Es nuestra esperanza para que vivamos vidas para Él. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Oramos, ¿les parece? Nos ponemos de pie. Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Padre, por buscarnos, por ser ese Dios que se hizo hombre en el Señor Jesucristo y vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y aquello que se había perdido era yo, era cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú buscas esa oveja perdida y no descansas hasta que lo encuentres. Quizá acá hay alguna persona que todavía no te conoce y que hoy ha sido confrontado con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia. Padre, obra en ese corazón, en esa vida, que lo lleves al arrepentimiento y a la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Padre, gracias porque tú buscas verdaderos adoradores. Queremos serlo, adorarte de nuestro corazón, adorarte según tu enseñanza, tu palabra. Gracias, Padre, porque tú sigues buscando. Y también estás en esa búsqueda de personas que se pongan en la brecha. Y nosotros queremos ser esa iglesia pujante, que es luz, que es sal, que se pone a salvar a aquellos que te necesitan, que reparte tu mensaje, tu evangelio, que es utilizada por ti como tu brazo que se extiende hacia el perdido para salvarle. Padre, queremos ser esa sal y esa luz del mundo. Y Padre, gracias por esta promesa tan hermosa de que vendrás a buscarnos. Confiamos en ti. Tú jamás faltaste ninguna promesa. Tu palabra es fiel, es verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tu palabra dice que tú vendrás. Y así lo creemos y así lo esperamos. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento.